Hay tres problemas con las noticias de hoy en día. Uno, ya casi nadie las ve. Dos, son extremadamente sensacionalistas. Y tres, cuando son informativas, no son fáciles de entender. Sin embargo, hay un medio en particular que ha cambiado por completo la forma de comunicar las noticias. Y ese medio es Vox. En esta nueva miniserie quiero explicar cómo es que las noticias pueden servirse de herramientas didácticas para informar mejor, para posicionarse frente a otros medios, para llegar a una mayor audiencia, pero sobre todo para hacer que las noticias sean relevantes, significativas, de verdad, no solo por el chisme o forzando la relación entre cierto acontecimiento y un público que puede que esté al otro lado del mundo. Esto es algo que en gran manera ha logrado el equipo de Vox, pero que también se evidencia en el trabajo de The New York Times, Bloomberg o BBC News Mundo, mientras que CNN, RT y otros medios, la mayoría de ellos se han quedado atrás en los tres problemas que mencionamos al principio de este video. Del periódico a las redes sociales. Informarse es importante, por obvias razones. Y siendo este el caso, ¿por qué la gente ya no lee los periódicos como antes? Si observamos esta gráfica, evidenciamos que claramente los periódicos impresos en circulación están en decadencia. Y de hecho esto ocurre a nivel global. Leo, pero es que ahora la gente lee el periódico en su versión digital. Sí, hay más gente que ingresa a los sitios web de los medios que tradicionalmente eran impresos, pero pasan menos tiempo en esos sitios en promedio. Y no, eso no quiere decir que la gente prefiera ahora informarse por tele o por radio, sino que ahora, como todos sabemos, la gente se informa a través de las redes sociales. Escuchan podcasts o sí, en efecto, van a las páginas web de medios alternativos, nativos de la digitalidad. Esto es importante por dos razones. Uno, la inmediatez de la información. No tienes que esperar hasta el día siguiente para leer el periódico y enterarte de las cosas tarde. En este sentido, el periódico no tiene noticias, tiene historia. La radio y la tele, por su parte, si bien son un poco más inmediatos, por lo general tienen horarios habituales a los que tendrás que esperar para informarte. Y solamente cuando se trata de algo que es realmente importante, interrumpirán la programación. Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, el perro cobarde, estelarizada por Coraje, el perro cobarde. En las redes sociales, no. Alguien presencia un hecho, lo documenta con su teléfono, que tiene mejor cámara que la seguridad de muchas empresas, y lo sube a internet. Lo comparte sin filtros editoriales, así, de inmediato, de forma instantánea. Obviamente que la prensa y ciertos actores sí revisarán, editarán y modificarán el material antes de publicarlo. Si no, pueden incluso cambiar los hechos en sí mismos. Pero esto no deja de lado que aún la prensa tradicional como la conocemos, una vez que está presente en los medios digitales, tiene inmediatez. Lo digital ofrece esa inmediatez y facilidad de difusión. Lo cual nos lleva a la segunda razón: la relevancia de la información. En las redes sociales uno ve lo que le interesa ver, lo que le gusta, y si no es tu caso es porque no te tomaste el tiempo de entrenar a la inteligencia artificial para que seleccione el contenido que sí es de tu interés. Ahora bien, aquí hay un riesgo real que no podemos negar. Precisamente porque la inteligencia artificial nos muestra aquello que nos interesa, caemos en un sesgo de confirmación, lo que termina derivando en falacias, ya que entramos en una burbuja informativa y nos perdemos el panorama completo. Este punto creo que nadie lo explica tan bien como CGP Grey en su video This Video Will Make You Angry. Así pues, es de suma importancia que uno sepa buscar información de diversas fuentes, con múltiples perspectivas, cosa que irónicamente es más fácil gracias a las mismas redes sociales. Todo depende de cómo entrenes a la inteligencia artificial para tu cuenta en particular. Es gracias a ello que las empresas dedicadas a la producción de noticias deben competir entre sí para acaparar la atención del público en Internet, lo cual nos lleva al siguiente problema.
Del amarillismo al caso BuzzFeed. ¿Cuántas noticias hay al día? ¿No te parece sospechoso que el periódico tenga más o menos el mismo grosor cada domingo? ¿No es extraño que las noticias a mediodía en la tele duren siempre la misma media hora? Estadísticamente hablando, es imposible que cada mañana al terminar de compilar y redactar las noticias antes del lanzamiento, el editor en jefe diga: ¡oh, qué sorpresa! Hoy también redactamos 48 páginas con reportajes. Eso no pasa, no ocurre, no es accidental. Es a propósito, es adrede que los editores exigen a los columnistas que redacten las noticias prolongando las historias o recortando detalles, omitiendo parte de los hechos, porque lo que prima es dar espacio a la publicidad. Además, a los comunicadores sociales, cuando van a la universidad y aprenden asignaturas relacionadas al mundo de la televisión, por ejemplo, se les enseñan técnicas para perder el tiempo, cosa tal de matar unos cuantos segundos, ser redundante pero sin que se note y llegar al espacio publicitario. Porque al final del día eso es lo que le importa a los medios de comunicación, la publicidad. Y no les juzgo, como ingeniero comercial no les juzgo, porque de eso viven, de eso ganan dinero, para pagar el estudio, los sueldos, cámaras, micrófonos, luces. Por lo tanto, necesitan incrementar su audiencia. Más audiencia significa más dinero por cada segundo de publicidad, porque estás llegando a más personas. Ergo, los medios periodísticos son en su mayoría sensacionalistas, amarillistas, por naturaleza y por definición. Todo esto se ha acentuado gracias al clickbait y el surgimiento de un medio en particular. Hablamos de BuzzFeed, con su formato característico de publicación. 10 cosas que no sabías de esto, los mejores destinos para viajar si eres Capricornio y cosas por el estilo, que obviamente son clickbaity, a razón de dos elementos típicos: el uso de rankings, que son recondenadamente subjetivos. Aquí cero investigación científica, cero validez estadística, y la asociación identitaria del público con diversas facciones. Mientras que la primera técnica ayuda un montón a captar y mantener la atención e interés del público, la segunda técnica resulta extremadamente riesgosa, ya que fomenta la polarización y el radicalismo, algo que se evidencia ya que suele ser utilizada en los discursos políticos de izquierda, de la izquierda fascista, chauvinista, nacionalista y estatista, y o socialista, entre otras barrabasadas. Pero en este video no abordaremos detalles económicos ni políticos. Nuestro centro de atención está en la educación. Ergo, mi intención es explicar por qué las noticias como las conocemos no sirven y cómo Vox ha logrado reivindicar al periodismo. Por más que sí, ellos también tienen su agenda, como todo medio. Pero hay cosas que podemos aprender de ellos, de forma tal que la andragogía pueda servirse de este caso, nutrirse de esto como un gran ejemplo para transformar y mejorar la creación didáctica de contenido educativo en las universidades, en las empresas, en todo lugar. Del mero reportaje a la crónica. ¿Por qué casi nadie lee los papers, ensayos o artículos latinoamericanos? ¿Por qué una tesis de licenciatura del tercer mundo tiene casi 200 páginas, pero un premio Nobel de Economía tiene menos de 100 páginas en su primera publicación? ¿Por qué se caracterizan las telenovelas mexicanas, colombianas y demás? La respuesta a todas estas preguntas es la cháchara, el bla bla, porque lastimosamente se tiene más relleno que un anime promedio, información que poco aporta, que no es realmente significativa. Desafortunadamente ocurre lo mismo con nuestras noticias. No sé cómo sea en toda la región, pero en Bolivia, si las noticias duran 1 hora, el segmento deportivo dura otra hora también. Como si hablar de fútbol fuese más importante que la economía, salud o educación.
o exponer la corrupción del gobierno. Y ni siquiera podríamos alegar que, pero es que esa hora de noticias está bien expuesta. Porque el reportaje tradicional, como lo conocemos, funciona bajo una lógica deductiva, que va de lo general hasta lo específico, por lo cual los detalles se dejan como algo secundario y una gran parte del contenido será introductorio, pero no necesariamente de contextualización. Esto se debe a que la atención y retención en los medios tradicionales es considerablemente menor a la que corresponde a los medios digitales. Y aún incluso en las redes sociales, las empresas tradicionales de comunicaciones y periodismo deben competir entre sí, por lo que buscan generar engagement a través de noticias cortas, redactadas de forma tal que la audiencia se lleve una idea general con solo leer los titulares. Y ya aquellos quienes deseen tener más información tendrán que leer la noticia hasta el final para encontrar los detalles, si es que siquiera los hay, ya que la gran mayoría es pura cháchara, relleno, palabrerío innecesario para aparentar, con tal de que puedas seguir haciendo scrolling en la página web del medio de comunicaciones, el periódico, y que a los costados te aparezcan ads. Y no es que no. A los que nos especializamos en marketing digital se nos enseñan estas cosas, estas técnicas. Y obviamente a los comunicadores sociales en cualquier medio de prensa también se les enseña esto. Esto termina fomentando la desinformación, malinformación y por supuesto los fake news. En cambio, las noticias en medios como Vox suelen exponerse partiendo desde lo específico hasta lo general, contextualizando después, bajo una lógica inductiva. Se inicia con los detalles y se van conectando hasta obtener una visión lo más completa, que sea de forma integral, panorámica. Es por ello que el lema o frase característica de Vox es Understand the News, o entiende las noticias. En efecto, es importantísimo tener una visión general. Y no podemos negar que los primeros segundos de visualización de cualquier video son de suma importancia para retener a la audiencia. Es por ello que Vox y otros de los medios que estaremos analizando inician con una idea del problema o los acontecimientos a grandes rasgos, de forma muy pero muy breve, ocupando solo los primeros segundos, para luego proceder a explicar los detalles en amplitud, conforme se escala en perspectiva hasta los aspectos más generales. Introducción general, problemas puntuales, detalles incrementales, hasta tener otra vez el panorama completo. Esto también propicia que la narrativa sea circular, general breve, específico progresivo, desarrollo general. Súper didáctico, para que a uno le quede en claro el panorama completo y también los detalles. Así pues, expuestas las falencias de las noticias como las conocemos, ¿qué tiene de diferente Vox? ¿Y quiénes se han sumado a este cambio andragógico en el ámbito periodístico? Entiende las noticias. En su video de presentación institucional, Ezra Klein, editor en jefe de Vox, nos comenta que en el periodismo hay cierto tipo de noticias que son llamadas vegetales, como la espinaca o ciertas verduras que a la gente no le gustan, pero que se tienen que consumir porque es bueno, porque son importantes, es saludable. Son noticias significativas, pero que no suelen presentarse de forma interesante. Y esto no es cosa de las noticias en sí, es un problema de los medios de comunicación. We have to figure out how to make this stuff not just matter to people, not just appealing to people. We have to figure out how to make it understandable to them too. Y hablando de medios, en efecto, la televisión o la prensa escrita tienen limitaciones físicas o de tiempo. Sin embargo, los medios digitales no tienen estas mismas dificultades, por lo que no hay excusa para no comunicar las noticias de forma adecuada. Esto implica que debe proporcionarse información de forma contextualizada y que dicha información deberá presentarse de forma digerible, completa pero concisa. Esto se logra gracias a herramientas tecnológicas, principalmente animación,
videos, movimiento, en combinación con estrategias didácticas que facilitan una narrativa que se acomoda tanto a quienes priorizan la atención visual como a quienes prefieren escuchar. Y la verdad es que el soporte gráfico de Vox es tan exitoso que otros varios medios han adoptado esta idea en su propia narrativa. Y es justamente ello lo que analizaremos y comentaremos en futuros videos. Vamos a detallar cómo funciona la didáctica de Vox, The New York Times, Bloomberg QuickTake, BBC News Mundo, The Economist, CNBC, El Confidencial y The Verge. Adicionalmente, vamos a contrastar esta dinámica moderna contra el modelo clásico que aún utilizan en CNN, Russia Today, Vice y Deutsche Welle. Finalmente, esta serie cerrará mencionando cómo podemos tomar todos estos elementos didácticos del mundo del periodismo y traerlos de regreso a un ambiente netamente andragógico, bien sea que hablemos de educación superior o educación continua. Si se te ocurre algún otro medio de noticias que tenga una forma súper didáctica de compartir contenido, puedes dejarme un comentario. Y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.